nuestra orquesta tiene ya su base firme, su base rítmica, pero toda orquesta también tiene instrumentos de cuerda. Las cuerdas son sensibles, pero cuando se tocan, cuando están afinadas, pueden movernos emocionalmente muchísimo, tocarnos el corazón. Pero para ello tiene que estar con la tensión justa. Cuando el afectado recibe un diagnóstico como el espondiolitis anquilosante y su familia, sus amigos, eso es un mazazo generalmente. Lo hemos vivido muchos en carnes propias, las limitaciones que conllevan. Por eso esas cuerdas de nuestra parte emocional, de nuestros pensamientos, muchas veces se tensan en exceso, con lo cual desafinamos. Es importante volver a mirarnos desde una mirada compasiva, desde una mirada de aceptación. Y para ello, nuestra siguiente ponente nos va a hablar sobre este tema. Ella es Liliana Angulo Franco de Savalle. Es licenciada en Psicología y tiene un máster en Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializada en dolor crónico y en el cuidado integral. Liliana Angulo Franco de Savalle, identidad tras el diagnóstico. Eres mucho más de lo que te pasa. Buenos días, buenas tardes casi, y muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, con vosotras. Bueno, como ha dicho Susana en su presentación, que me está encantando esta metáfora, ¿no?, de la orquesta. Me dedico a la psicología y trabajo con personas con dolor crónico. No trabajo exclusivamente con espondilitis o con enfermedades autoinmunes, quiero aclararlo. Me dedico como de una forma más amplia a ayudar a personas pues, que tengan problemas diversos, ¿no?, que cursen con dolor. Y otros síntomas también, como inflamación o este tipo de cosas. Me encantaría que las personas que estéis aquí os podáis llevar algunas ideas y ojalá un rayito de esperanza. Y sobre todo que os podáis comprender mejor y podáis sentiros acompañadas. Porque efectivamente, como decía Susana, recibir un diagnóstico es algo muy duro y es algo que además creo que muchas veces hay mucha conciencia respecto a las adaptaciones que hay que hacer en la vida, respecto al dolor, respecto a los síntomas, pero una transformación clave y súper importante que se da es la identidad y hay que acompañar esto, ¿no? Entonces os voy a ir dando algunas pinceladas en este sentido. Claro, para empezar habría que ver qué es la identidad, ¿no? Y a mí me gusta decir que somos las historias que nos contamos, porque la identidad al final son esas etiquetas, ¿no?, esas creencias que tenemos sobre nosotras y que, como os podréis imaginar, cuando recibo un diagnóstico como la espondilitis anquilosante, pues pueden aparecer etiquetas muy duras, ¿no? Incluso podemos etiquetarnos de repente y sentir que de repente soy lo que me pasa, ¿no? Que de repente me ha llegado esto como un jarro de agua fría, como una bomba, ¿no? Me decía una paciente una vez que me decía que le había llegado su diagnóstico como una bomba, ¿no? De repente me ha puesto patas arriba en mi vida y no sé qué hacer. Porque, claro, pueden aparecer de repente etiquetas como estoy rota, soy frágil, soy una enferma, o de repente en otras personas, ¿no?, que no sepan cómo tratarnos. Entonces es muy duro y me encantaría que os llevaseis de esta charla, si os podéis llevar solo una cosita, la idea de que los seres humanos somos resilientes. Creo que la charla anterior ya nos ha hablado muchísimo de resiliencia y Emi nos ha dado un gran ejemplo de esto, pero efectivamente, ¿no?, los seres humanos somos capaces de adaptarnos, incluso a aquellas cosas que ojalá no nos hubiésemos tenido que adaptar nunca, ¿no?, porque nadie quiere tener una enfermedad y nadie quiere tener dolor todos los días, ni inflamación todos los días, por supuesto. ¿Y por qué afecta, ¿no?, el diagnóstico? Pues básicamente es esta sensación de mi vida ha cambiado, ¿no? De repente, mi vida ha cambiado. Y por muchas cosas, ¿no? Porque al final, pues, tenemos que empezar a adaptarnos y eso duele, ¿no? Porque al final eso ya genera un cambio en las rutinas. Tenemos que empezar a lo mejor a hacer hábitos, ¿no? Como hablabais del deporte, ¿no? De repente yo nunca he hecho deporte y ahora tengo que hacer deporte por narices, ¿no? Porque es que me viene bien. O tengo que dejar de hacer cosas. Además, también muchas veces hay una desconexión entre cómo me siento y cómo me ven.
porque a lo mejor por fuera sigo pareciendo la misma persona, pero por dentro estoy viviendo una revolución impresionante y no sé ni quién soy. O al revés, ¿no? A lo mejor yo me sigo sintiendo yo y quiero que me traten como soy yo y de repente me están tratando como si fuese de cristal, con miedo, ¿no? Sin saber cómo hablarme. Y claro, de repente es como, ¿vale? Que sigo siendo yo, ¿no? Esa sensación de incomprensión, ¿no? Muchas veces, de no comprender el diagnóstico, no comprender lo que implica, la incertidumbre, la vulnerabilidad, ese no poder pensar en el futuro, ¿no? También. Es brutal, ¿no? Realmente, ¿cómo no va a afectar esto a nuestra identidad? ¿Cómo nos vemos a nosotros? Luego, por supuesto, cambios corporales, ¿no? De repente necesito adaptaciones, necesito, pues empiezo a ir con bastón, o cambio, mi peso cambia, mi figura cambia, y además vivimos en una sociedad, ¿no? Donde primero el físico está por fuera, y además muchas veces el físico lo identificamos mucho con lo estético, ¿no? Y con cuidarse o no cuidarse, y es como, no, es que a lo mejor estoy tomando una medicación que me está viniendo fenomenal, pero que está generando cambios en mí. Y bueno, pues al final todo eso también nos afecta, ¿no? Por supuesto, hay muchas pérdidas, ¿no? Al final, cuando nos dan un diagnóstico, se genera un proceso de duelo que os voy a comentar un poquito más adelante, y hay pérdidas, ¿no? Porque a lo mejor de repente necesito dejar de hacer actividades que me encantaban, y eso duele. O necesito, o pierdo roles, ¿no? A lo mejor no puedo seguir dedicándome exactamente a lo que me dedicaba. O a lo mejor no puedo ser una madre tan presente. O a lo mejor hay momentos en que no puedo dar a mi familia porque estoy que no me puedo mover en la cama, ¿no? Porque estoy en pleno brote. Y luego también relaciones, ¿no? A veces también pues, hay personas de las que nos alejamos, hay momentos en que necesitamos aislarnos o en que estamos más retraídas, que tenemos que cancelar planes, ¿no? Y es verdad que eso pues, muchas veces genera esa sensación de aislamiento, ¿no? y de pérdida. Y luego también vivimos en una sociedad, ¿no? Esta sociedad hiperproductiva, donde muchas veces confundimos hacer con ser, ¿no? Cuando está genial que en castellano tengamos dos verbos, porque yo no soy lo que hago, pero si os fijáis muchas veces nos presentamos como soy Liliana y soy psicóloga, con lo cual si yo dejo de ser psicóloga, ¿quién soy? Si yo no puedo atender a mis pacientes 5 horas seguidas como lo hacía antes, ¿no? O si yo no puedo, pues eso, hacer las comidas de los domingos, invitar a toda mi familia y estar de pie en la cocina un montón de horas. Claro, pues realmente al final muchas veces cuando no podemos hacer, de repente se nos rompe esa cosa de efectivamente ¿y yo quién soy? ¿No? ¿Quién soy cuando estoy metida en la cama? Y por último, que esto es algo que observo mucho, ¿no? En las consultas y en mi propio alrededor, que es un poco esto que he llamado yo como la pérdida de la inocencia respecto a la salud, ¿no? Porque creo que muchas personas vamos por la vida pensando que nuestro cuerpo lo damos por hecho, ¿no? Lo tratamos como fatal muchas veces, lo damos por sentado, no hacemos deporte, comemos lo primero que pillamos o trabajamos un montón de horas, no descansamos, se nos olvida ir al baño, ¿no? Un montón de cosas. Y claro, cuando de repente te ves con un diagnóstico y te ves con que empiezas a tener sintomatología, dolor, te das cuenta de que tienes que empezar a tratar a tu cuerpo de otra forma. Y ojo, y te das cuenta también de otra cosa muy dolorosa y que creo que muchas veces genera a veces también ciertos comentarios que pueden doler o que pueden generar ahí malestar, que es el que no está 100% en mis manos mi salud. Y eso es súper duro, porque nos encanta creerlo, ¿no? Nos encanta creer que hay una fórmula mágica con la cual si yo combino, y eso seguro que pasará también hasta pues, comparando tratamientos, ¿no? Al final, bueno, pues si a esta persona le ha funcionado súper bien esta medicación, ¿por qué a mí no? Porque yo no estoy exactamente igual que ella, ¿no? Claro, porque al final hay cosas que desgraciadamente se nos escapan de las manos, ¿no? Entonces, pues ahí también esos comentarios, lo que a veces es como, ¿y has probado esto? Pues hay un tratamiento que seguro que, bueno, veamos a ver, ojalá me funcione, pero claro, no somos todos iguales, no hay una fórmula mágica. Os comentaba, ¿no? Esta idea de la identidad y bueno, he recogido aquí, tengo varios testimonios, ¿no? de pacientes y en el caso de esta paciente me gustaba un poco lo que me decía porque en su caso concreto, no, cuando le diagnosticaron la enfermedad, el problema no fue el dolor, el problema no eran los síntomas, era yo siempre he sido una persona súper fuerte, súper independiente. Yo me lo uso, yo me lo como, ¿no? Juan Palomo.
y de repente mi diagnóstico me ha posicionado en una situación donde me siento vulnerable, donde necesito ayuda y me horroriza estar en esta situación, ¿no? De repente es como que es abrumador para mí estar en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente creo que esto evidencia el que hay un duelo ante un diagnóstico, ¿no? Ante un diagnóstico como la espondilitis anquilosante, pero creo que ante cualquier diagnóstico crónico o degenerativo, que es mi vida pasada, mi yo del pasado, tengo que empezar a generar ese duelo y aceptar esa pérdida, ¿no? Porque claro que va a haber pérdidas. Muchas veces, pensar en este duelo, ¿no? Desde estas fases del duelo, que a lo mejor las conoceréis, ¿no? De cuando una persona fallece, bueno, es verdad que pensar en ellas nos puede ayudar, ¿no? Aquí sí que una pequeña aclaración con las fases del duelo es que, por un lado, no, yo os las voy a ir explicando, ¿no? Como en el orden tradicional, pero es verdad que ni todas las personas van a pasar por todas las fases, ni van a pasar una única vez, porque puede ser que yo vuelva de repente de nuevo a la ira, ¿no? O vuelva a la negación, ¿no? Ante una situación. Y luego también pues, que van a pasar en diferente orden, ¿no? Entonces también para que lo tengáis un poco como una hoja de ruta y como para poner palabras muchas veces a cosas que están pasando. En el caso de un diagnóstico es verdad que sí que yo he incluido una primera fase, que es esa fase de alivio, ¿no? Porque muchas veces, como comentaba Emi, pues yo ya llevo sufriendo mucho tiempo y llevo con muchos diagnósticos erróneos, médicos, visitas, y de repente me dan el diagnóstico y aunque este diagnóstico me caiga como un jarro de agua fría, por fin tengo palabras para esto que me pasa. Incluso por fin tengo hasta una validación, ¿no? Porque muchas veces, y esto es horrible, ¿no? Pero hay también mucha invalidación, ¿no? De cuando hay sintomatología crónica de, bueno, pero según los estrés, pero es que ya hemos hecho muchas pruebas, pero es que tal, pero ¿por qué te voy a derivar a esta persona, ¿no? Claro, y al final hay mucho sufrimiento también, ¿no? Entonces, que me den un diagnóstico muchas veces hay cierto alivio. Luego pasamos a esta fase de negación, ¿no? De, bueno, pero en mi caso va a ser distinto. No, bueno, pero, a ver, yo, vale, pues me tomo el tratamiento, pero bueno, pero no... O incluso ni siquiera, o sea, me quedo en shock y no acepto, ¿no? Realmente, y ojo, esto le pasa también a los familiares, ¿eh? No solo a la persona que lo está viviendo. Luego también hay mucha ira, ¿no? Mucha rabia, y que además la ira a veces nos cuesta expresarla, ¿no? Pero hay mucha ira de ¿por qué me está pasando esto? Esto es injusto, no me gusta, no quiero esto. Incluso ira hacia los profesionales sanitarios, ¿no? También a veces, o sea, esto se dirige con mucha irritabilidad hacia la familia, hacia amigos, al final mucha emoción ahí. Está la negociación también, ¿no? Cuando empezamos a intentar hacer como pactos, ¿no? Bueno, vale, hago esto, me cuido, pero sigo haciendo esto. Bueno, me cuido un tiempo, pero luego volveré a mi rutina normal, todo tal cual. Y ahí, pues claro, realmente no está habiendo una aceptación real. Luego ya estaríamos en la depresión, ¿no? La depresión al final es como esa fase ya más profunda del duelo, donde estamos conectando con la realidad de las pérdidas y con el dolor que estamos sintiendo, ese dolor emocional. Y ya por último pasaríamos a esa aceptación, ¿no? Que es esa palabra que nos cuesta muchas veces tanto, ¿no? Con la pregunta que hacíais antes también. Porque a veces pensamos en la aceptación como me parece bien, estoy en paz con esto que me pasa, ¿no? No me importa. O estoy feliz de que me haya pasado. Es como, no, ojo. La aceptación, a mí una cosa que me gusta decirle a mis pacientes es que la aceptación no es resignación. La aceptación, primero, es una llave para poder empezar a hacer cosas y a generar cambios. Porque hasta que yo no acepto lo que me pasa, voy a estar un poco a medias, ¿no? Y luego es no pelearme con la realidad. Simplemente es decir, bueno, es que mi vida ha cambiado, es que es verdad. Es que están pasando cosas, ¿no? Entonces, en esta primera parte, ¿no? Respecto al duelo, algunas recomendaciones, ¿no? Para familiares, para personas que lo puedan estar pasando, es que hace falta validar esta pérdida. Que muchas veces, por amor, tanto con nosotros mismos como con los seres queridos, tratamos como de que se pase pronto esta fase, ¿no? Como, bueno, venga, vamos a intentar ya ponernos y es como, no, ojo, que es que muchas veces negar la pérdida, negar el impacto de la pérdida, intentar minimizar o intentar como irnos directamente como vale, ¿y cómo te vas a adaptar a esto? Puede generar más dolor, puede generar incomprensión y a veces también aumenta, ¿no? Realmente, y no disminuye ese dolor. En esta fase, en esta primera parte, ¿no? Un poco como de esa transformación de la identidad, es súper importante permitir la expresión de las emociones.
Porque al final, claro, si yo me permito esa parte, voy a poder seguir evolucionando y adaptándome, pero desde esa compasión conmigo misma de, claro que esto es duro, claro que esto no me gusta, claro que hay muchas cosas que me duelen y habrá días más difíciles, ¿no? Por supuesto, porque las pérdidas son reales, pero no son el final. Lo que pasa es que necesito redirigir, ¿no? Necesito adaptarme. Sería algo así como, vale, la enfermedad forma parte de mi identidad, pero yo no soy mi diagnóstico. ¿Cómo logramos, ¿no? algunas ideas, ¿no? De cómo logramos ese cambio, ¿no? Y ese vernos más allá del diagnóstico? Pues una parte muy importante es readueñarnos de los síntomas. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, a recordar y a poder ir como dejando que cale esa idea de que los síntomas son una parte de mí, son una parte de mi vida, pero no es todo. Es verdad que habrá momentos, ¿no? Pues si estoy, por ejemplo, en un brote, van a ocupar más espacio, lógicamente. Pero yo soy muchas más cosas que mi sintomatología, ¿no? Yo soy muchas más cosas, incluso del diagnóstico o los síntomas clásicos, ¿no? A eso me refiero con readueñarnos, ¿no? A comprender profundamente, que esto es el trabajo que se hace en terapia, por ejemplo, vale, ¿cómo es mi cuerpo? ¿Cómo reacciona mi cuerpo? ¿Cómo es mi espondilitis en concreto? ¿Cómo me afectan determinadas actividades? ¿Qué cosas me vienen bien? ¿Cómo se relaciona con el estrés? ¿No? Ahí hay un trabajo importantísimo también, porque al final también muchas veces pues el estrés pues puede influir o puede intensificar la experiencia, sobre todo en dolor sabemos que agudiza el dolor, el estrés y las emociones desagradables. Entonces, al final generar nuestra propia narrativa, ¿no? Un trabajo muy bonito que hacemos en consulta es que la persona pueda ir entendiendo y pueda ir como generando su propio lenguaje respecto a los síntomas. Incluso en muchas ocasiones, cuando son personas que sus síntomas están ligados a la emoción, no están ligados a lo mejor al sobreesfuerzo, al cansancio, al forzarse a estar en una situación mucho tiempo sin atender a sus señales internas, claro, pues ahí les empieza a generar también una narrativa y puede llegar a pasar cosas como lo que me decía una paciente, ¿no? Que me decía, jo, parece mentira, al final incluso me voy a hacer amiga de mis síntomas. En el caso de esta paciente, que obviamente aquí no hace falta llegar a este punto, o sea, creo que yo misma con mi propio dolor no he llegado ahí, pero al final para ella lo que me decía era, es que me estoy dando cuenta de que mis síntomas se relacionan mucho, son una especie de señal que me avisa de cuando me estoy pasando. Entonces, ojalá no me diese, obviamente, ¿no? Ojalá no me diese, pero bueno, pues al final estoy entendiendo que es como una forma de cuidarme, ¿no? Y una forma de intentar como pararme. Lo importantísimo, ¿no? Vamos a tomar las riendas sobre nuestro cuidado. El autocuidado es fundamental, porque además también aquí hay una parte muy importante, que es que no es lo mismo cuidarnos en un episodio agudo, que yo ahí, pues si tengo una gripe, por ejemplo, ¿no? Pues yo me puedo permitir tirarme 2 semanas en pijama, sin ducharme, tirada en un sofá, como en ese rol de enferma, ¿no? Pero en cambio, cuando yo tengo una enfermedad crónica, cuando yo tengo una enfermedad de largo recorrido, ¿no? Una enfermedad degenerativa, ostras, es que, claro, es que no me puedo ver ahí, porque es que me come la vida realmente, ¿no? Yo no puedo cuidarme de esa manera, porque eso no es sostenible, ¿no? Porque eso muchas veces lo que hace es que de nuevo, ¿no? Como que me fusiona mucho con mi enfermedad o hace que mi cuidado esté en manos de otras personas, ¿no? Como que dependa o tenga que hacer a mis juntillas 100% lo que me dicen, ¿no? Entonces, al final, el que yo pueda buscar cómo es ese cuidado sostenible, qué cosas, por ejemplo, en el día a día me ayudan a poder mantener unos niveles de cuidado, qué cosas me ayudan más también ante los brotes, incluso qué cosas me hacen sentir mejor a mí hacer. Porque, por ejemplo, con el tema de la medicación, ¿no? Y esto también aquí tenéis otro testimonio de otra paciente, ¿no? Pues muchas veces es verdad que hay mucha medicación y hay medicación súper necesaria, pero a veces también el poder ver si a mí estar tomando 8 pastillas al día me está generando esta sensación de, pues es que estoy todo el día con el pastillero, recordando esto, conectando mucho con la sensación de enfermedad, pues, oye, si de repente nos podemos sentar, mi médico y yo, y ver si podemos de alguna manera simplificar la pauta para que me sea más sencilla, buscar la forma de cómo tomar las pastillas de una forma que sea
más liviana para mí, pues al final son cositas que ya me están ayudando como a sentir que estoy tomando las riendas de mi cuidado y estoy yo siendo como la capitana de mi barco, ¿no? Aquí, por supuesto, ¿no? Colaborar con profesionales formados, que estén sensibilizados con la enfermedad, al final es fundamental, ¿no? O sea, al final, y gente empática, ¿no? Que al final me pueda, yo le diga, pues que estoy tomando muchas pastillas y no me diga, ya, sino que me diga, vale, pues vamos a intentar ver, o se ponga en mi situación, ¿no? Entonces aquí, fundamental ese equipo, ¿no? Porque al final es esta idea de es que soy mucho más de lo que me pasa. Soy muchísimo más. Aunque haya momentos, efectivamente, donde no me lo parezca, momentos muy oscuros, donde siento que esto es lo único que hay, donde siento que no hay un futuro, no, soy muchísimo más de lo que me pasa. Soy las personas a mi alrededor, soy mis aficiones, soy mis sueños y soy, al final, muchísimas más cosas, ¿no? Hay cosas que no va a poder tocar lo que me sucede. Porque, por ejemplo, las metas pueden cambiar, ¿no? A lo mejor el objetivo concreto que yo tengo, el caminito concreto que yo había escogido, puede cambiar, puede tener que evolucionar y puede ser algo de lo que yo tenga que despedirme, que tenga que hacer ese duelo. Pero mis valores y mi propósito perduran. Si yo tengo un valor de ayudar a los demás, puede ser que yo tenga que cambiar la forma en la que yo ayudo. Y eso ya va a ser doloroso, ¿no? Porque a lo mejor yo ya, pues ya me había acostumbrado y me gustaba mucho. Pero ese valor, esa pulsión que yo tengo, eso es mío, eso nadie me lo puede quitar. Y quizá cueste un tiempo, ¿no? Llegar a ese punto, pero teniendo esto en mente, ¿no? Que al final esos valores, ese propósito van a perdurar. Seguramente encontremos la forma de adaptar esas metas y de generar nuevas metas que nos ayuden a lograr esos propósitos que tenemos. Y luego otra cosa también muy interesante, muy importante, es que al final es esta idea de poder conocernos, reconocernos tras el diagnóstico. Porque es verdad que muchas veces cuando yo tengo esta idea de mí misma y yo me veo a mí misma, ¿no? Muchas veces tendemos a intentar vernos o a querernos, sobre todo a tratarnos bien cuando somos ese yo ideal, ¿no? Aquí la diapositiva sale un poco regulera, entonces no se ve, ¿no? Pero esa pelotita dorada, ¿no? Sería como ese yo ideal, ese yo fantástico, ese yo de los buenos días, ¿no? Ese yo es magnífico, ese yo nos encanta, ¿no? Ese yo que eso, ¿no? Pues que puede con todo, que está súper despierta, pero es que yo no soy solo eso. Yo soy mi yo completo, yo soy mi yo con los días en que tengo un dolor tremendo, en que estoy súper irritable, en que con mis limitaciones, ¿no? También, porque al final ese yo ideal no tiene limitaciones y no es un yo real, realmente. Entonces, al final, muchas veces el aceptar mi diagnóstico, lograr aceptarlo, aprender a cuidarme, aprender a adaptar mi vida y generar ese cambio en mi identidad, me ayuda realmente a tener una identidad más integrada, más completa, una identidad más realista. Sabiendo que soy un ser humano, que tengo mis limitaciones y que al final, además en esos días, ¿no? En los que me voy a encontrar mal, en los que a lo mejor no me aguanto, en los que estoy harta, precisamente son los días donde necesitaré tratarme con más compasión, con más amabilidad y con más cariño, aunque no me apetezca, ¿no? En esos momentos. Y bueno, también una nota así un poco de cierta esperanza, ¿no? Es que muchas veces también eso que puede parecer el final, a veces es solo el principio, porque muchas personas a raíz, ¿no? o al final obligados, ¿no? a cambiar por el dolor, por un diagnóstico, por esas adaptaciones, de repente reinventan y de repente encuentran cosas distintas, ¿no? Al final encontramos esa resiliencia, ¿no? Porque el dolor, el diagnóstico nos obliga a adaptarnos a una realidad que nunca quisimos, ¿no? Y este es mi caso y el de muchas personas que nos dedicamos, de hecho, concretamente al campo del dolor crónico, al menos en psicología. Las formaciones es brutal, porque es que todo el mundo hablamos, ¿no? De, bueno, llevo 20 años con dolor crónico, tengo esto, porque al final muchas veces somos personas que lo hemos pasado mal, que hemos vivido también al lado de personas que han tenido diagnósticos, que han tenido problemas de salud, y que eso es algo que nos ha transformado de tal manera que hemos dicho, quiero dedicar mi vida a ayudar a gente que lo está pasando mal y ayudarles como a mí me han ayudado determinadas herramientas, ¿no? Y además también a generar comunidad, ¿no? Como en AFAE, que al final seguramente sin ese propósito tan bonito
de los socios, ¿no? De los fundadores, no habría esa comunidad que ayuda tantísimo y que me consta que cuando recibes un diagnóstico de espondilitis anquilosante, tener comunidad es fundamental. Entonces, para bien o para mal, el diagnóstico nos cambia para siempre. Pero esperemos que sea también para bien. Y muchísimas gracias.